Bienvenidos de nuevo a mi canal, su canal, donde desciframos los misterios, celebramos el amor y sobre todo, nos divertimos un montón. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para una buena dosis de chisme del bueno. Hoy, como ya habrán visto en el título, nos adentramos en un territorio, digamos, candente. Vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, dos de los actores turcos más queridos y aclamados a nivel mundial. Y es que desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci, la química entre ellos traspasó la pantalla, generando una legión de fans que sueñan con verlos juntos en la vida real. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es simple fantasía de fans enamorados o existe algo más profundo que une a Demet y Can? En este vídeo vamos a analizar la relación entre estos dos talentos, desde sus inicios hasta el presente, explorando los rumores, las evidencias y sobre todo, lo que Italia revela. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones, secretos y, quién sabe, quizás alguna que otra sorpresa. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este jugoso tema, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, dejen su like si les gusta el contenido. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, manos a la obra. Como les decía, Demet y Can revolucionaron la televisión con Erkenci. La historia de amor entre Sanem y Candivit cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Pero lo que realmente llamó la atención fue la innegable química entre los protagonistas. Las miradas, los gestos, la conexión, todo parecía indicar que había algo más que una simple relación profesional. Era palpable, casi tangible, la forma en que se complementaban en pantalla. No era solo la interpretación de sus personajes, era algo que emanaba de ellos, una energía que los hacía únicos. Esa química fue, sin duda, uno de los pilares del éxito de la serie. Y es que, desde el primer momento, la prensa rosa turca se hizo eco de los rumores de romance. Se les veía juntos fuera del set de grabación, compartiendo cenas, asistiendo a eventos. Incluso se llegó a hablar de un posible compromiso. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos. La esperanza de ver su pareja favorita hecha realidad era un sueño para muchos. Recuerdo las primeras fotos que salieron a la luz, una cena íntima en un restaurante a la luz de las velas, risas compartidas en la alfombra roja de un evento benéfico, gestos cómplices durante una entrevista. Cada imagen era una bomba para los fans, alimentando la llama de la esperanza y generando debates apasionados en las redes sociales. Sin embargo, ni Demet ni Can confirmaron ni negaron los rumores. Mantuvieron una postura ambigua alimentando aún más la especulación. Algunas fuentes cercanas a ellos aseguraban que sí existió algo entre ellos, pero que la relación no prosperó debido a sus apretadas agendas y a la presión mediática. Otros, en cambio, insistían en que siempre fueron solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Esta ambigüedad, esta falta de confirmación oficial, fue lo que mantuvo viva la llama durante tanto tiempo. Cada pequeña declaración, cada gesto aparentemente inocente, era analizado con lupa por los fans, buscando pistas, intentando descifrar la verdad detrás de las sonrisas y las palabras. La verdad es que nunca sabremos con certeza qué pasó realmente entre ellos. Quizás sí hubo un romance fugaz, una conexión intensa que no pudo resistir las presiones de la fama. O tal vez simplemente fueron dos profesionales que supieron crear una química increíble en pantalla, sin que eso implicara un romance en la vida real. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvo esta incertidumbre en sus carreras y en la percepción que el público tiene de ellos. Pero lo cierto es que su relación, sea cual sea, tuvo un impacto significativo en sus carreras y en la percepción que el público tiene de ellos. Después de Erkenci, tanto Demet como Can continuaron cosechando éxitos por separado. Demet protagonizó series como Doğduğun Kaderinde y Aşk Taktikleri, demostrando su versatilidad y su talento para interpretar personajes complejos y emotivos. Can, por su parte, se mudó a Italia para participar en la serie Sandokan, un proyecto ambicioso que le permitió expandir su carrera a nivel internacional y mostrar su faceta más aventurera y arriesgada. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque precisamente es en Italia donde han surgido nuevas pistas sobre la relación entre Demet y Can. ¿Qué secreto los une en este país? Bueno, según fuentes italianas, Demet ha visitado Italia en varias ocasiones desde que Can se instaló allí. Al principio se dijo que eran simples visitas de cortesía,
para saludar a su amigo y excompañero de trabajo. Pero, ¿era solo eso? ¿Simples visitas de cortesía entre dos amigos que viven en países diferentes? La prensa italiana, siempre atenta a los movimientos de las celebridades, no tardó en sospechar que había algo más detrás de estas visitas. Pero con el tiempo empezaron a surgir más detalles. Se les ha visto cenando juntos en restaurantes exclusivos, paseando por las calles de Roma y Florencia, e incluso disfrutando de escapadas románticas a la Toscana. Las fotos, aunque escasas, han sido suficientes para encender de nuevo la llama de la esperanza entre los fans. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y montajes de fotos de Demet y Can en Italia. Cada nueva imagen era un nuevo combustible para la ilusión, un nuevo motivo para creer que el amor, esa vez, podría triunfar. Pero, ¿por qué mantenerlo en secreto? ¿Qué impide que Demet y Can hagan pública su relación? Aquí es donde entran en juego varios factores. En primer lugar, la discreción. Tanto Demet como Can son personas muy reservadas con su vida privada. No les gusta exponer sus relaciones al escrutinio público y prefieren mantenerlas alejadas de los focos. Ambos han manifestado en varias ocasiones su deseo de proteger su intimidad y de no convertir su vida personal en un espectáculo mediático. Es una decisión comprensible, teniendo en cuenta la presión constante a la que están sometidos por ser figuras públicas. En segundo lugar, la presión mediática. Como les decía, la relación entre ellos ha sido objeto de constante especulación desde Erkencikus. Quizás después de la experiencia, prefieren ser más cautelosos y evitar que su relación se convierta en un circo mediático. Recordemos las portadas de revistas, los programas de televisión sensacionalistas, los rumores infundados que circularon durante la emisión de la serie. Es comprensible que después de vivir esa experiencia, quieran evitar repetir los mismos errores y proteger su relación de las presiones externas. Y en tercer lugar, sus carreras. Tanto Demet como Can están en un momento crucial de sus carreras. Ambos están buscando consolidarse como estrellas internacionales y quizás consideren que hacer pública su relación podría distraer la atención de sus proyectos profesionales. En el mundo del espectáculo, a veces, la vida personal de un artista puede eclipsar su trabajo, desviando la atención del público hacia aspectos más superficiales. Es posible que Demet y Can quieran evitar que esto suceda y prefieran concentrarse en sus carreras, dejando que su talento hable por sí mismo. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Demet y Can han optado por mantener su relación en un segundo plano. Pero eso no significa que no exista. Las fuentes italianas insisten en que sí hay algo entre ellos, y que la distancia no ha sido un obstáculo para que sigan conectados. Afirman que la relación entre ellos es cada vez más sólida y que, a pesar de la distancia y las agendas apretadas, han encontrado la manera de mantener viva la llama del amor. De hecho, algunos medios italianos han llegado a afirmar que Demet y Can están planeando un futuro juntos en Italia. Se dice que Demet está aprendiendo italiano y que está buscando oportunidades laborales en el país. Incluso se ha rumorado que están buscando una casa en la Toscana para establecerse allí a largo plazo. La idea de ver a Demet y Can juntos en Italia, disfrutando de la tranquilidad del campo y construyendo una vida juntos, es un sueño para muchos fans. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. Pero lo cierto es que la presencia de Demet en Italia, junto con la actitud discreta de ambos, alimenta la esperanza de los fans de verlos juntos de nuevo, esta vez fuera de la pantalla. Es como un cuento de hadas moderno, donde dos estrellas de la televisión, después de superar obstáculos y desafíos, finalmente encuentran el amor y la felicidad en un país lejano. Ahora bien, es importante ser realistas. No podemos basar nuestras conclusiones en simples rumores y especulaciones. Hasta que Demet y Can no confirmen su relación, todo seguirá siendo una incógnita. Debemos ser cautelosos y evitar dejarnos llevar por la emoción y la ilusión. Es importante recordar que al final del día, son personas reales con vidas privadas y que merecen respeto y privacidad. Pero como fans, tenemos derecho a soñar y a creer en el amor. Y la verdad es que la historia de Demet y Can es una historia que nos inspira a creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en la magia de la conexión. Es una historia que nos recuerda que a veces, la realidad puede superar la ficción y que los sueños pueden hacerse realidad. Así que, ¿qué secreto une a Demet y Can en Italia? La respuesta, quizás, nunca la sepamos con certeza.
Pero lo que sí sabemos es que existe una conexión especial entre ellos, una conexión que ha trascendido la pantalla y que ha resistido el paso del tiempo y la distancia. Y eso para muchos fans es suficiente. Es la esperanza de un final feliz, la ilusión de un amor que supera todas las barreras, la creencia en la magia de la conexión. En resumen, hemos explorado la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, desde sus inicios en Nerkenzikus, hasta los rumores de un romance secreto en Italia. Hemos analizado las evidencias, las especulaciones y los posibles motivos por los que han optado por mantener su relación en un segundo plano. Aunque la verdad sigue siendo una incógnita, la esperanza de verlos juntos de nuevo permanece viva en el corazón de sus fans. Hemos desmenuzado cada detalle, analizado cada gesto, investigado cada rumor, intentando descifrar la verdad detrás de esta historia de amor. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la relación entre Demet y Can. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay algo entre ellos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus pensamientos. Su opinión es muy importante para mí y me encanta leer sus comentarios y teorías. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Hay mucho más chisme del bueno por venir. Muchas gracias por su apoyo incondicional. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Recuerden, mantengan la esperanza viva y nunca dejen de creer en el amor. Ciao, bellas.